Buenos días compañeros, el día de hoy voy a presentar la parte teórica del taller de Vue.js del grupo de Frontend. Mi nombre es Pablo Andrés Hernández Rivera, mi carnet del 2016-03191, mi compañero de presentaciones José Manuel Vélez Sandoval, 2016-02959. Vamos a empezar a introducir Vue.js de acuerdo a unos conceptos fundamentales que son JavaScript, HTML, CSS, Node.js como tal y la palabra framework. JavaScript es un lenguaje de programación que se implementa principalmente en aplicaciones web. Es muy rápido, muy sencillo y tiene muchas funcionalidades que como cualquier otro lenguaje de programación, clases, funciones y distintos métodos que se ha adoptado nuevamente pues para funciones de desarrollo web. HTML es un lenguaje que se basa en XML, es de llaves, es el principal lenguaje para escribir páginas web. CSS es un lenguaje que funciona en conjunto con HTML para añadirle estilo a las páginas web. Node.js es un servidor, está patrocinado por Google y se encarga de pues, levantar servidores en JavaScript. Tiene un intérprete de JavaScript muy rápido que lo hace una de las tendencias hoy en día para trabajar en pues, servidores. La palabra framework es una palabra que identifica el conjunto de herramientas que se utilizan en un en un lenguaje para trabajar sobre algún proyecto. El framework son las herramientas que van desde lenguajes de programación, aplicaciones, plugins, todo tipo de utilidades que pueden servir para trabajar pues prácticamente cualquier cosa que tenga que ver con el desarrollo. Bueno, sobre Vue. Vue es un framework progresivo que se utiliza para construir interfaces, es decir, para construir frontend. La diferencia entre Vue.js y cualquier otro framework de JavaScript es que Vue fue diseñado para ser adaptado incrementalmente. Esto significa que se puede implementar en proyectos ya finalizados, es decir, que se pueda atribuir como una nueva manera de presentar las páginas gráficamente. Sobre la instalación de Vue, pues no es necesario instalarlo siempre, puede utilizarse el CDN, es decir, utilizar las etiquetas de HTML para importar el script de Vue. Si no, se puede instalar directamente con un servidor Node utilizando el npm y con la interfaz de línea de comandos, que es una forma más complicada de hacerlo. Sobre las versiones de Vue.js, existen las versiones completas, las que incluyen solo el runtime. Completo significa compilador y runtime. El runtime es solamente lo que sirve para renderizar y parchar el DOM virtual. Bueno, y hay varias maneras de utilizar los paquetes de Vue.js, el UMD, el CommonJS, el ESModule, el ESModule para navegadores. Estos son simplemente manejadores de paquetes, manejadores de dependencias de JavaScript para implementar plugins en proyectos. Entonces, como decía, existen las versiones completas para UMD, CommonJS, el ESModule y el ESModule para navegadores, las que incluyen solo el runtime. Están disponibles en todos los manejadores de librerías, excepto el ESModule para navegadores. El completo comercial, es decir, estas son versiones de Vue.js que están listas para producción. Y nuevamente hay una que incluye solo el runtime. Los conceptos sobre este tipo de versiones de Vue es que la versión completa es la que incluye el compilador y el runtime. El compilador es la que renderiza directamente componentes del DOM, es decir, uno envía componentes HTML como tablas o divs y son renderizados directamente desde Vue. El runtime que pues es lo que prácticamente crea las instancias de Vue y se utiliza para pues utilizar Vue como una página responsiva. El UMD que son los manejadores de paquetes en módulos de JavaScript como tal. CommonJS que es una versión de
para manejar paquetes, pero para proveedores más antiguos, y EaseModule, que es una librería de JavaScript. Entonces, ¿cuáles son las diferencias exactas entre versiones con y sin compilador? Es que, como podemos ver, cuando requerimos el compilador, pues podemos enviar componentes directamente de HTML escritos entre cadenas, mientras que si no tenemos el compilador tenemos que crear el componente como cuando creamos un componente en código del de JavaScript. Cuando se requiere que el cliente compile elementos propios de Vue o montar elementos en el DOM, es mejor utilizar el compilador. Las diferencias entre las versiones de desarrollo y la versión comercial es que la versión de desarrollo es un archivo no minificado que es, como podemos entenderlo, incluiría mensajes de advertencia, herramientas útiles para desarrollar proyectos. La versión de producción no incluye estas advertencias, es decir, no tiene tantas utilidades como los desarrolladores podrían requerir. Vamos a avanzar a la parte práctica entonces. Voy a preparar el proyecto. Primero tenemos que entender que hay otras características de Vue, como que fuera un framework progresivo. Como explicaba, es que se puede implementar a proyectos ya inicializados, cómo poder construir páginas de una aplicación. Sabemos que Vue se puede escalar mediante plugins, que es reactivo, es decir, que tiene interacción directa con nuestro servidor y está todo el tiempo actualizándose. Básicamente, entender que la programación reactiva es un paradigma enfocado a los flujos de datos finitos o infinitos de manera síncrona. Que sean responsivos, que sean resilientes, elásticos, orientados a mensajes. Sobre los plugins de Vue que podrían ser más necesarios está el Vue Loader, el Vue Router, el DevTools plugins para debuguear la construcción de nuestros componentes gráficos. Sobre la instalación, vamos a ver más adelante qué comandos requerimos y sobre el uso. Entonces, empecemos. Bueno, vamos a dar entonces inicio a la parte práctica. Como podemos ver, tenemos aquí un directorio nuevo donde vamos a trabajar el proyecto. Tenemos una ventana abierta de la interfaz de comandos. Tenemos abiertos los archivos del proyecto ya generado y el navegador. Sobre la instalación de Vue. El comando para instalar Vue es npm install -g para que nos guarde las dependencias Vue CLI, es decir, que vamos a utilizar la interfaz de línea de comandos. Eso nos crearía eso instalaría las dependencias de Vue en nuestro servidor de Node.js. Tenemos que tener Node.js instalado lógicamente para poder utilizar paquetes npm. Luego utilizamos el comando Vue create y le asignamos un nombre. En este caso yo le puse first como el primer proyecto que vamos a utilizar para ejemplificar el uso de Vue. Y para levantar el proyecto solo hacemos npm run serve. Esto nos levanta automáticamente en el puerto 8080 nuestra aplicación de Vue. Que bueno, por defecto es mucho más sencillo que esto, solo que aquí tengo agregadas un par de funciones para que podamos ver cómo es que funciona. Entonces en código, nuestro proyecto viene con un archivo llamado app.vue. Este podríamos verlo como el main del proyecto, es decir, aquí es donde va a empezar a correr el mismo cuando esté levantado. Y básicamente es HTML, componentes de HTML con un par de elementos de sintaxis de Vue para poderlo modificar y poder interactuar con estos mismos elementos. Lo principal aquí es el área de template, que son nuestros componentes gráficos, cómo van a estar situados, ordenados, y el área de script, donde vamos a tener que, donde vamos a poder realizar nuestros imports, vamos a tener que definir nuestras variables globales, nuestro manejo de datos y nuestros métodos para utilizar los componentes gráficos. También, si queremos agregar estilo, el apartado style de CSS, que es el que se encargaría de manejar pues las distintas configuraciones sobre cómo se verá visualmente. Entonces aquí definimos un componente div, nombre app. Podemos ver que hay dentro de este div un content, hay otro div que se llama content box, donde hay una lista.
Esta lista tiene distintos list items donde estos son replicados por un for de view. El for de views es v-for user in users, es decir, cada usuario en un arreglo de datos llamado usuarios y con un evento que al hacerle clic va a mostrar la información del usuario como tal. Vemos que esta sintaxis es básicamente como hablar en inglés, bastante sencilla. Es un for y utiliza el in para iterar. Y luego por cada uno agrega un elemento p de párrafo de HTML donde indica el nombre del usuario para acceder a los atributos de un objeto o en este caso, bueno, datos de un arreglo determinado. Es un acceso normal y encerrado entre doble llaves. Entonces lo que va a hacer esta área de acá es buscar el arreglo de datos users y va a iterar entre estos y así va a asignar los valores para usuario y los va a mostrar gráficamente. Esto se renderiza en la página de esta manera. Vemos que tiene un efecto hover de CSS natural y nuestro evento pues obviamente está asignado por cada uno de los usuarios. Vamos a explicar qué es lo que hace entonces el evento y la parte de abajo. Tenemos aquí otro div que se llama modificación de usuarios con un form que tiene un evento de submit para procesar el formulario, es decir, guardar los datos según lo que se haya elegido en el botón de acá. Para este botón va a ser un update, para este botón va a ser un delete y para este va a ser un cancel. Bueno, más adelante vamos a ver qué significa cada asignación de los métodos aquí especificados. Tenemos un input con un valor de vModel, es decir, a qué parte de nuestro modelo de datos va a hacer referencia a este input como tal. En este caso va a hacer referencia a un objeto nuevo que se llamará, a un objeto definido que se usa de manera de pivote, se llama usuario temporal y tiene un atributo nombre. Es decir, que en el momento en que nosotros hicimos esto, el input está vinculado directamente a los datos de esta variable definida en view. Es decir, cualquier cambio que ocurra sobre este input altera directamente la variable. Por eso es que se utiliza una variable temporal para que esto pues no afecte los datos reales, sino que lo haga siempre sobre un pivote. Lo mismo con correo. Existe la vinculación de este input con el modelo usuario temporal. Entonces el valor del botón es... y esto es si una variable de view que se llame modify es true. Más adelante vamos a ver por qué esta condición este view if es lo que nos dice es que si el componente si la variable es true, la variable modify es true, el componente se muestra, si no, no se va a mostrar. Y el v-else es la manera de utilizar este if en caso de que esta variable sea falsa, ocurriría este evento de acá, que en este caso es que se muestre crear usuario. Bueno, vamos a ir a los métodos para explicar qué es lo que hacían estas variables. Como dije, tenemos aquí definidas en nuestro campo de datos un usuario temporal que va a tener los atributos que mostramos antes para pivotear sobre los mismos. La información de los usuarios que se muestra por defecto está tomada de una API que nos devuelve usuarios aleatorios en esta parte de acá. Tenemos aquí un get de HTTP donde se obtienen los usuarios y se muestran en el espacio de HTML que les enseñé antes. Aquí se recuperan los usuarios con esta API. Ok, entonces estos usuarios los devuelven en un arreglo y sobre estos usuarios vamos a pivotear nuestros datos. Aquí están los métodos para poder procesar el formulario. Es decir, si se escogió la opción de update, que era el nombre que tenía asignado el botón de antes, lo que va a hacer es que va a refrescar los usuarios. Si se escogió la de eliminar, se va a eliminar el usuario seleccionado. Si se eligió la de crear, al arreglo se le va a agregar otro usuario y en caso de cancelar no va a suceder absolutamente nada. Entonces, para mostrar por qué view es
una buena opción de framework es esto, que cuando nosotros seleccionamos una variable, como dije que está vinculado directamente a la data, al modificarlo, vemos que los datos son actualizados en tiempo real. Esto es de mucha utilidad a la hora de trabajar páginas que sean responsivas, que tengan que mostrar los datos pues naturalmente en tiempo real. Podemos ver cómo podemos eliminar elementos de la lista automáticamente y cómo podemos agregar otros nuevos elementos. Y bueno, esto sería una manera básica de ejemplificar las muchas cosas que puede hacer Vue para trabajar responsivamente páginas web. Cómo podemos utilizarlo de manera para crear, no sé, cualquier tipo de aplicación como chats, juegos, cualquier cosa web que necesite respuesta en tiempo real, pues puede suceder de esta manera. Y pues cómo podemos utilizarlo en el framework para diversas aplicaciones. Por ejemplo, aquí tenemos otro archivo de Vue, que solo funciona como un template, es decir, un componente que nos va a devolver un div según los parámetros que nosotros le pasemos en la data. Es decir, según los datos que nosotros incluyamos a la hora de importar este archivo, vamos a recibir un componente ya renderizado. Esto nos ayudaría a escalar nuestros proyectos de manera que nosotros creemos componentes que podamos utilizar en distintas páginas y aquí solo sean importados de esta manera. Al jalarlo como un componente como tal, podemos ver que Hello World y recibe los parámetros mensaje y parámetro edad. El componente Hello World despliega el componente mensaje en un H1 y el componente edad en otro H1 de esta manera. Así es como se manejan los parámetros entre componentes entre distintos archivos. Podríamos tener una página que tuviera un módulo de, no sé, manejo de usuarios y hubiera un div específico que mostrara nombre y foto. Podríamos tener otra página que necesite mostrar manejo de clientes que también tengan nombre y foto. Entonces ya solo tendríamos que renderizar un componente y podríamos importarlo para utilizarlo en dos páginas distintas. Es una de las grandes ventajas de Vue. Por último, cómo consumir APIs, que es una de las cosas primordiales hoy en día en la programación. Poder consumir algún servicio web. Para esto, pues esto es JavaScript. Puede manejarse como tal haciendo gets de HTTP. Por ejemplo, en esta API que lo que hace es devolver una imagen según una frase que nosotros le adjuntemos en Vue. Podemos ver que tenemos aquí la imagen y al agregar el texto haría una petición con una imagen renderizada y lo haría en tiempo real. Es decir, según el tiempo que tome en requerir el servicio, pues se actualiza la página automáticamente. De esta manera podríamos hacer posts, gets, puts, deletes en alguna base de datos en algún lugar del mundo y podríamos ver reflejados esos datos para nuestros usuarios, que sería una gran ventaja para ellos en tiempo real. Entonces estos archivos y este proyecto sencillo es una explicación de cómo funciona Vue. Esperemos que sea de utilidad para muchas personas y que sea una de las alternativas que encuentren a la hora de tener que decidir sobre cómo trabajar un framework en JavaScript para frontend. Entonces, gracias por su atención. Así queda concluida la primera parte del taller de Vue.js para frontend y quedamos a la espera de la parte práctica.